va a ustedes? Bien, bueno, queríamos saber cómo viene el tema del proceso, qué es lo que usted nos puede adelantar y cuáles son las perspectivas o expectativas que se tiene para este 15 de abril. Eh, bueno, antes que nada, estamos asombrados, digamos, de que una causa de esa naturaleza que no tiene sustancia probatoria llegue a juicio, y no solamente que llegue a juicio, sino que, o sea, que llegue a la etapa de Cámara, sino que la Cámara fije una fecha de juicio también, que es el 15 de abril, como decían ustedes, donde se vaya a ventilar un juicio que no tiene ninguna sustancia probatoria de lo que se les acusa a los trabajadores que están imputados en esa causa, que son tres: Oñate, Vivares y Armoa. ¿Y cuál es la Este, carátula de la causa? se les imputa de coacción agravada y de entorpecimiento de la actividad económica de una empresa que se llama Baxa, que en ese momento estaba operando ahí en Las Heras. Y bueno, básicamente el conflicto fue, venían haciendo varios reclamos sindicales que esta empresa no venía acatando, reclamos todos legítimos, a diferencia de haberes. Se estaba reclamando que no se le estaba pagando desarraigo, y en cuanto a las condiciones de seguridad con que estaban operando los trabajadores de esa empresa. Armoa era el delegado de esa empresa, y Martín Oñate y Néstor Vivares eran miembros de comisión directiva del sindicato petrolero en esa época. Ujú. Así que tenían toda la legitimidad, digamos, al ser representantes de un gremio con personería sindical, y el reclamo se mantuvo siempre dentro de los límites legales. Tan es así que hay actas de contratación de una escribana de esa ciudad que así dejó constancia, dado que se podía presumir que se pudiera llegar a armar una causa de esta naturaleza. Entonces se dejó asentado con actas cuál era el verdadero estado de situación. Pero bueno, jugaron ahí otros intereses económicos, políticos y sindicales, que determinaron que estos trabajadores insólitamente terminaran no solamente imputados, sino detenidos y presos con prisión preventiva, hasta que finalmente, luego de una apelación, se logró revertir esa privación de la libertad, y luego de estar, creo que 3 meses más o menos estuvieron presos. Ujú. Lograron obtener la libertad luego de movilizaciones de muchos sectores del campo popular, sindicales y políticos, que reclamaron la libertad de estos trabajadores. Y bueno, gracias a toda esa presión y a demostrarse de que no se daban los presupuestos para que estas personas estuvieran detenidos, que son presunción de fuga y presunción de entorpecimiento procesal, y que era una causa totalmente arbitraria y que mucho menos daba para una prisión preventiva. Y bueno, gracias, como decíamos, al acompañamiento de los sectores que mencionaba, se logró la libertad de estos trabajadores. Eh, u- Y sí. eh, bueno, y ahora el 15 tienen que ir ya a juicio en la Cámara Criminal de Caleta Olivia, donde se irá a definir la situación de inocencia o culpabilidad de estos trabajadores, que obviamente nosotros propugnamos su inocencia y su absolución, obviamente, porque entendemos que no se configura ninguno de los elementos que establece el Código Penal para las acusaciones que se les hace. ¿De cuándo data esta causa? ¿En qué año fue? Esto fue en el año de 2013, me parece, si mal no recuerdo. 2003, o sea, 6 años después se llega a esta situación. Exactamente. Con prioridad, además, que hay para otras causas realmente que desde el punto de vista político-criminal están sin resolver, que tienen mayor importancia, pero bueno, evidentemente que hay otras motivaciones que estarán
haciendo que esta causa llegue a juicio y se haga este juicio. Se puede decir de que hay una complicidad del Estado. Claro, una complicidad, que acá se evidencia una complicidad del Estado con las empresas petroleras y, bueno, y la oposición sindical en ese momento a Vivares y Oñate. Sí, ellos, como decía hace un rato, en ese momento formaban parte de la comisión de Claudio Vidal, o sea, eran miembros de comisión directiva del sindicato, nada más ni nada menos, nada más que ya habían expresado que no compartían algunas posiciones, en ese momento ya empezaban a haber diferencias con el secretario general, y bueno, obviamente esto se terminó después cristalizando en que estos trabajadores adoptaron el camino que tenían que adoptar, estar al lado de los compañeros, de los trabajadores que necesitaban, y bueno, esto terminó así, y esta causa además se convirtió en un emblema para amedrentar a otros trabajadores que quisieran hacer este tipo de reclamos, con un juez, Kelin, que imparte este tipo de doctrina represiva hacia los trabajadores, pero no hacia otros sectores, y bueno, brindando un mensaje obviamente para que otros trabajadores no vuelvan a hacer este tipo de medidas legítimas, reclamos, porque iban a terminar presos igual que estas personas, con todo lo que significa estar preso, con todos los perjuicios que eso provoca, ¿no? Tanto afectivos, sentimentales, económicos, hasta el privado de sueldo, estar también en lugares de detención junto a personas imputadas de delitos comunes, y no estaban separados al ser esto una causa política, y bueno, todo el sufrimiento además que les trajo a sus familias. Así que bueno, es una causa muy importante, así que hay que estar muy atento a lo que pase el 15 de abril en esa Cámara, que también hay que recordar cuáles son los antecedentes de esa Cámara. Fue la misma Cámara que intervino en el juicio del homicidio del policía Sayago, en el cual hubieron varios condenados a cadena perpetua, un juicio también donde se bajó una doctrina de represión hacia los trabajadores, que en ese momento, bueno, yo también intervine en la defensa de varios de los imputados, por lo tanto lo conozco bien al juicio, y quedó claramente plasmado también un mensaje totalmente represivo hacia los trabajadores que reclamaran por sus derechos, que en ese momento, en el tema de Sayago, es algo que todavía se sigue reclamando aún hoy, que es que los trabajadores no pagaran el impuesto a las ganancias. Por tanto, los antecedentes de esa Cámara, digamos, en cuanto a la situación de los trabajadores, hay que tener cuidado y bueno, analizar cómo va a evolucionar esta causa. Bueno, seguramente estaremos movilizados ese día fuera de la Cámara, fuera donde se realice el juicio. Es fundamental, como vos decías, porque este juicio intenta regimentar a todo trabajador que quiera luchar por sus derechos, y bueno, lo estamos viendo. El año pasado procesaron, están en pleno proceso compañeros que son conducción de la CTA Autónoma por hechos de ingresar al jardín de la gobernadora, toda una causa armada. Este año, lo que vamos de este año, están siendo sumariados sin causa docentes que están interviniendo en la pelea por los derechos de los trabajadores de la educación. No vemos ninguna diferencia. En el 2013 estaba Peralta en el gobierno, ahora está Alicia Kirchner. Ellos quieren ahora diferenciarse en una campaña de cara al 2019, y vemos que si hay algo que los une en su gobierno es el tema de la persecución a los que luchan por las reivindicaciones de los trabajadores. Sí, totalmente. Por eso es muy importante lo que pasa en este juicio. Hay que estar atentos a todos los sectores que luchan por sus derechos, y sobre todo, como decía, teniendo en cuenta los antecedentes de esa misma Cámara. Así que lo que pueda pasar ahí va a tener repercusión hacia el resto de los sectores sindicales y de los sectores que luchan, los que están
las verdaderas luchas de los trabajadores, junto a los trabajadores, en donde hay que estar. Así que va a ser muy importante y bueno, esperamos, les agradecemos la difusión y el acompañamiento y bueno, esperemos seguir comunicados. Bueno, muchas gracias por la comunicación y bueno, estaremos siguiendo este tema de cerca. Bueno, muy amables, buen fin de semana. Igualmente, hasta luego.